Noches con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a continuar con lo que ayer estábamos viendo precisamente, que es los tipos de investigación y ya en el segundo paso, que comprende el diseño de la investigación. Entonces, el día de ayer habíamos visto el diseño de la investigación exploratoria. Y hoy vamos a ver la investigación concluyente. Entonces, el día de ayer habíamos mencionado que la investigación exploratoria es un paso previo, ¿no? Es la investigación de primera mano y que nos da como resultado la definición de si es necesario continuar con una investigación concluyente o de plano no seguir ninguna investigación y ahorrarnos el tiempo y la inversión y todos los recursos de una posible investigación concluyente. Entonces, ahora vamos a ver la investigación concluyente. Dentro de la investigación ya concluyente, tenemos dos tipos de investigaciones, la descriptiva y la causal. Entonces, aquí tenemos, bueno, dentro de la concluyente, como decíamos, es más formal y estructurada que la exploratoria. Se basa en muestras representativas mucho más grandes que en la exploratoria y los datos obtenidos se someten a un análisis cuantitativo. Habíamos visto que en la exploratoria tenemos un análisis cualitativo. Entonces, bueno, les voy a preguntar ahora, y esta puede ser una de las preguntas de examen. ¿Cuál es la diferencia o qué es la investigación cuantitativa y cuál es la investigación cualitativa? Ayúdenme o selecciono aleatoriamente. Voluntarios. ¿Qué es la investigación cuantitativa y qué es la investigación cualitativa? Dice, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? A mi criterio, la investigación cualitativa es la que describe, la cualitativa es la que describe en este caso cualidades, tipos, y la cuantitativa la que se basa a números. Correcto, entonces la cualitativa nos da cualidades, características, detalles que no tiene que ver con la parte numérica, mientras que la cuantitativa sí tiene que ver con la parte numérica y nos entrega datos numéricos, ¿no? El análisis ya viene a ser cantidades, números. Entonces, correcto, gracias, Stalin. Entonces, aquí tenemos un cuadrito donde podemos ver la diferencia entre la investigación exploratoria y la concluyente. Entonces, la exploratoria, ¿qué es lo que busca? Proporcionar información y comprensión, mientras que la concluyente, probar hipótesis específicas y examinar relaciones. ¿Cómo se caracteriza la exploratoria? Por la información necesaria, solo se define vagamente. El proceso de investigación es flexible y no estructurado, mientras que en la concluyente la información necesaria se define con claridad. El proceso de investigación es formal y estructurado. Otra de las características en cuanto a las muestras es que la exploratoria es pequeña, usa una muestra pequeña, y ayer yo les había dado un ejemplo, ¿no? Y ahí pudimos ver cómo funciona la parte de las muestras. Esto quiere decir que estas muestras igual no son representativas, mientras que en la concluyente la muestra ya es más grande y es representativa. En la exploratoria tenemos una información de datos
primarios cualitativos y en la concluyente análisis de datos cuantitativos. Con números, los hallazgos dentro de la exploratoria son tentativos, mientras que en la concluyente ya viene a ser definitivo, ¿no? Como su nombre lo dice, se convierte en información concluyente, en los hallazgos concluyentes. Las consecuencias en la exploratoria, por lo general, va seguida de mayor investigación exploratoria o concluyente, y en la concluyente los hallazgos se usan ya como información para la toma de decisión, o sea, ya vienen a ser definitivas. Entonces, dentro de la, habíamos visto en el cuadrito que tenemos, dentro de las concluyentes tenemos la descriptiva y la causal. Entonces, ¿qué es la investigación descriptiva? Ya, la investigación descriptiva, como su nombre lo dice, describe algo. Por lo regular, las características o funciones del mercado, la investigación descriptiva, se realiza por algunas razones. Primero, por describir características de grupos pertinentes, como consumidores, vendedores, empresas o áreas de mercado. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos desarrollar un perfil de los clientes frecuentes de tiendas, de cualquier tienda o de cualquier negocio. También podemos realizar o calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestran ciertas conductas, es decir, evaluamos la conducta de los consumidores. Entonces aquí podríamos estar interesados en calcular el porcentaje de clientes frecuentes de las tiendas departamentales de prestigio, que también compran en tiendas departamentales de descuento, por ejemplo. Entonces, se puede hacer uso de la investigación descriptiva. También, si queremos determinar la percepción de las características de un producto, por ejemplo, si las familias, cómo perciben las familias las diferentes tiendas departamentales en términos de los factores destacados de los criterios de elección. Entonces puede ser en función del precio, de la cantidad, tal vez de las promociones. Entonces, ahí podemos también hacer una investigación descriptiva. Podemos determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas, por ejemplo, en qué grado se relaciona comprar en las tiendas departamentales con comer fuera. Entonces ahí medimos la parte de conducta alimenticia con la conducta de compra de los clientes. Y también podemos hacer predicciones específicas, por ejemplo, cuáles serán las ventas al por menor de una tienda en específica de ropa. Entonces, podemos realizar esos cálculos o esos pronósticos. La investigación descriptiva en sí se encarga de puntualizar las características de la población que estamos estudiando. Esta metodología se centra más en qué en lugar del por qué del sujeto de investigación. En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, describe el tema de investigación sin cubrir por qué ocurre. Entonces, por ejemplo, una marca de ropa que quiera entender las tendencias de compra de moda entre los compradores de Ecuador, por ejemplo, llevará a cabo una encuesta demográfica de esta región, recopilará los datos de la población y luego realizará una investigación descriptiva sobre este segmento demográfico. Entonces, la investigación descubrirá los detalles sobre cuál es el patrón de compra de los consumidores ecuatorianos, pero no cubrirá ningún detalle sobre por qué se obtienen esos patrones, ya que para la marca de ropa que intenta entrar en este mercado, entender la naturaleza de su mercado es el objetivo del estudio, más no la razón por qué lo hace, ¿sí? Tal vez esa puede ser otro tema de investigación y lo pueden tratar
en otro momento. Entonces, las características de la investigación descriptiva se refiere al diseño de la investigación, la creación de las preguntas y análisis de datos que se llevarán a cabo sobre el tema. Se conoce como método de investigación observacional porque ninguna de las variables que forman parte del estudio está influenciada. Algunas de las características de la investigación descriptiva es que usa la investigación cuantitativa, como habíamos visto igual en la comparación anterior. La concluyente usa investigación cuantitativa, por ende la descriptiva también. Entonces, habíamos dicho que la investigación descriptiva es un método que intenta recopilar información cuantificable para ser utilizada en el análisis estadístico de la muestra de población y viene a ser una herramienta popular de investigación de mercado que permite recopilar y describir la naturaleza del segmento demográfico de nuestro mercado objetivo o nuestro mercado meta. Las variables dentro de la investigación descriptiva son no controladas. En la investigación descriptiva, ninguna de las variables está influenciada de ninguna manera, sino que utiliza métodos de observación para llevar a cabo el estudio. Por lo tanto, la naturaleza de las variables o su comportamiento no está en manos del investigador. También puede utilizar estudios transversales. ¿Qué es un estudio transversal? Que tiene diferentes secciones pertinentes al mismo grupo, ¿sí? O que pertenecen al mismo grupo. Los datos recogidos también y analizados a partir de la investigación descriptiva pueden ser investigados más a fondo utilizando diferentes técnicas. Además, ayudan a determinar los tipos de métodos de investigación que se utilizan para la investigación o para la siguiente investigación. ¿Dónde y cuándo podemos utilizar la investigación descriptiva? La investigación descriptiva podemos utilizarla en diferentes ámbitos y de múltiples maneras. Entonces, sin embargo, antes de entrar en cualquier tipo de encuesta o técnica de recolección de datos, definir los objetivos y diseño de la investigación es muy importante. Pero a pesar de seguir estos pasos, no hay manera de saber si se logrará el resultado deseado. Recordemos que es una investigación, entonces la idea de una investigación es precisamente saber si lo que yo estoy buscando conocer resulta positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, si es una nueva idea de negocio, lo que nosotros más queremos es que resulte que a los que yo estoy investigando, o sea, mi mercado objetivo, tenga aceptación. Sin embargo, no siempre vamos a obtener esa aceptación, sino más bien lo que podemos obtener es una negativa. Entonces, sí debemos tomar en cuenta que no siempre la investigación es lo que queremos, sino es lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, más adelante vamos a ver también las técnicas de recopilación de datos y el análisis de datos. Dentro del cuadro tenemos igual la investigación causal. ¿Qué es la investigación causal? Esta es el estudio de causa y efecto. Entonces, los administradores de una empresa siempre van a hacer suposiciones justificadas o pruebas o muestreos o tal vez experimentos para entender estas variables. Entonces, ¿qué es lo que busca esta investigación causal? Lo que busca es entender qué variables son la causa, que vienen a ser las variables independientes, y cuáles son los efectos, que viene a ser las variables dependientes de un fenómeno. También lo que busca la investigación causal es determinar la naturaleza de la relación entre las variables causales y el efecto que se va a predecir.
Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo. Bueno, antes de pasar al cuadro comparativo, vamos a hablar un poquito más de la investigación causal. Esta estudia la relación que ya habíamos dicho, ¿no? Las variables entre causa y efecto. La investigación causal es un tanto experimental como estadística y se puede realizar tanto bajo el control del investigador en un laboratorio o en el campo donde la manipulación se encuentra limitada. Las principales fuentes para obtener información que ayudan al éxito en el proceso de investigación causal son el diseño de preguntas de encuestas que puedan establecer la conexión que existe entre las variables y probar la hipótesis. Sin embargo, también se puede obtener información más acertada con los experimentos, ya que estos pueden dar la certeza de que las causas del fenómeno son razonables. La investigación causal se caracteriza em, porque principalmente tiene el objetivo de definir las causas del por qué y cómo sucede una acción. Es decir, busca, investiga, indaga el efecto que una variable tiene sobre otra. Es un tipo de investigación cuantitativa que requiere de pruebas estadísticas y experimentación para conocer las causas del fenómeno. Esta investigación también es muy rígida al recolectar los datos y analizarlos, ya que requieren información confiable y comprobable entre las variables. Las variables deben poder ser manipuladas para que los efectos que provocan se eliminen. Su estructura está completamente definida y es necesario que la muestra de estudio se oriente a un proceso secuencial. Dentro de las ventajas y desventajas que tenemos como investigación causal, por ejemplo, reconoce las variables que pueden causar efectos en el fenómeno. También manipula las variables de forma controlada con el fin de eliminarlas o minimizar el efecto que tiene. También se entromete en la naturaleza de las variables independientes, es decir, de las causas, con el fin de predecir las dependientes. Controla las variables y conoce sus causas y efectos y es muy fácil gracias al diseño de su estructura. Las pruebas que se realizan pueden repetirse y comprobarse para darle un mayor número de confiabilidad y con esta investigación se puede evaluar el impacto que tiene modificar los procesos. ¿Por qué no es favorable esta investigación? Porque nos podría dar ciertas desventajas, ¿no? La sincronización, por ejemplo, de los eventos puede afectar los resultados de la investigación. En ocasiones las variables pueden identificarse con la causa y efecto cuando no lo son. O sea, hay error en identificar la causa y efecto. Es complicado llegar a conclusiones debido a la gran cantidad de variables que pueden existir en un fenómeno y algunas veces es difícil identificar o reconocer si la variable es una causa y el impacto que tendrá. Entonces, la investigación causal también sí es muy importante, ya que los efectos que provocan los cambios son inesperados para los investigadores y esto puede afectar el desarrollo de una investigación. Entonces, ahora sí vamos a ver la comparación entre la investigación exploratoria, la descriptiva y la causal. La exploratoria habíamos dicho que descubre ideas y conocimientos. La descriptiva describe características o funciones del mercado y la causal determina relaciones causales de causa y efecto. Dentro de las características, la exploratoria es flexible, versátil, a menudo es la parte frontal del diseño de la investigación total, es decir, como estábamos hablando ayer, es una primera imagen, un primer resultado de lo que podría ser la investigación. Se distingue por la formulación previa de, la descriptiva se distingue por la formulación previa de hipótesis específicas y la causal, la manipulación de una o más variables independientes, puede existir la manipulación de una o más variables independientes.
Los métodos que usa la exploratoria puede ser encuestas con expertos, puede ser datos secundarios, dentro de la descriptiva, ¿no? Analizados cualitativamente. Y la causal usa experimentos. Bueno, la exploratoria también usa datos secundarios, investigación cualitativa de cualidades. La descriptiva también puede usar encuestas, paneles, datos por observación y otros. Mientras que la causal, lo más común es que realice experimentos, ¿no? Donde se pueda determinar la causa y el efecto de los diferentes fenómenos. Dentro de la investigación descriptiva tenemos dos tipos de investigaciones, la transversal y la longitudinal. Entonces, ¿qué es el diseño transversal? El diseño transversal es el diseño descriptivo que se utiliza con más frecuencia en la investigación de mercados. Incluye la recolección de información de una muestra que se mide una sola vez. Existen dos tipos de diseños transversales. La simple, que se toma una sola muestra y se obtienen los resultados de información una sola vez, mientras que los diseños transversales compuestos o múltiples son los estudios que toman como relación diferentes muestras y se miden en diferentes momentos. En ocasiones realiza a cruce de variables bajo un análisis de cohorte que consiste en tomar una muestra dentro de un rango determinado y medirlo en diferentes momentos para comparar los datos. Entonces, ¿qué es el cohorte? Consiste en una serie de encuestas realizadas a intervalos apropiados, donde la cohorte sirve como unidad básica de análisis y una cohorte es un grupo de encuestados que experimentan el mismo evento dentro del mismo intervalo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una cohorte de nacimiento o de edad, es a un grupo de personas que nacieron en el mismo periodo, por ejemplo, entre 1951 y 1960. El término análisis de cohorte se refiere a cualquier estudio en que se toman medidas de algunas características de una o más cohortes en dos o más puntos en el tiempo. Es poco probable que alguno de los individuos estudiados en el momento uno también se encuentre en la muestra del momento 2, ¿sí? Entonces solo vamos a tener uno. Entonces, vamos a ver un ejemplo del cohorte. Por ejemplo, aquí tenemos, se toma un cohorte de estudio de personas que toman agua saborizada entre los 15 y 25 años de edad. Dicho análisis se realizará en un periodo de 20 años, realizando la medición de 5 años, de cada 5 años. Entonces, la población que mido hoy no va a ser la misma que dentro de 5 años y sus hábitos van a ser diferentes. Entonces, la población de 15 a 25 en el 2000 tendrá un 25.5, en el 2005 un 30% y en el 2009 un 74.5%. Lo que no pasa dentro del rango de edad de 20 a 30, que tiene otro comportamiento cada 5 años, y de 25 a 35 igual, que tiene otro comportamiento. Entonces, ¿cuál es la característica del cohorte? Que este grupo va a ser analizado una sola vez. Y no puede ser tomado en un momento 2. O sea, en un estudio 2 no va, las mismas personas no van a tener, no van a ser evaluadas nuevamente, ¿sí? Otra de los tipos de la investigación descriptiva, aparte del diseño transversal, es el diseño longitudinal. Esta se da cuando se mide una muestra fija en diferentes variables repetitivamente, permanece igual a través del tiempo,
brinda un panorama interno de la situación actual y los cambios que se presentan con el paso del tiempo. Por ejemplo, el crecimiento del nivel académico de los estudiantes de un grado X de un colegio a medida que escalan los ciclos. Entonces, en el diseño longitudinal, al mismo grupo de personas vamos a estudiarlos a través del tiempo. Entonces podemos medir, como decíamos en el ejemplo, el crecimiento del nivel académico en el grado 1, luego en el grado 2, en el grado 3, pero al mismo grupo de personas. Ese es el diseño longitudinal, es decir, es lo contrario de, el diseño transversal. Entonces, una vez que ya se realizó el diseño de la investigación y que se ha definido cuál es el tipo de investigación, qué es lo que cómo vamos a estudiar, se hace ya una propuesta de investigación de mercados con todas las variables, la información primaria y secundaria que vamos a utilizar o de dónde vamos a conseguir, y posteriormente vamos ya a definir cuál va a ser nuestro diseño muestral. Ya. Entonces, preguntas hasta aquí. Preguntas, chicos. Ya, entonces una vez que igual ya tenemos el diseño de la investigación, dentro de este diseño de la investigación es importante considerar el monitoreo y desempeño, porque nos va a suministrar información relacionada con el tipo de investigación que hemos seleccionado, y también nos va a permitir controlar los programas de mercados que vamos a proponer. El propósito es señalar la precedencia del problema y oportunidades que tenemos para poder investigar y solventar las dudas que tenemos de investigación de mercados que nos habíamos planteado en un inicio con la formulación del problema. Entonces, ¿cómo elegir un diseño de investigación? Vamos a ver aquí. ¿Cómo elegir el diseño de investigación? Entonces, cuando uno conoce poco del problema, es recomendable primero realizar una investigación exploratoria, identificar el problema, acciones a seguir, preguntas e hipótesis. Esto nos va a ayudar en una investigación exploratoria. Luego, la investigación exploratoria, como habíamos dicho, es la etapa inicial de un esquema que nos va a dar paso a la investigación concluyente, que puede ser descriptiva o puede ser causal. Ya con esto vamos a comprobar estadísticamente las hipótesis planteadas en la exploratoria. No es necesario establecer una investigación exploratoria previa si se conoce el problema definido y el grado de certeza para investigar. Entonces, si nosotros tenemos la certeza de que no necesitamos una exploratoria, sino que los datos que hemos recogido nos apunta a realizar una investigación concluyente, entonces no es necesaria la exploratoria. No siempre es necesaria una exploratoria, depende ya de los casos a investigar y de la información que tengamos del problema. Entonces, por ejemplo, si hablamos en una empresa donde queremos investigar el clima laboral de la empresa, pero anualmente se hace una evaluación del clima laboral. Entonces, esta evaluación anual
nos va a dar la certeza de que si bajó el clima laboral, necesitamos hacer una investigación a profundidad de cuál es la razón de que ese clima laboral haya disminuido en la empresa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no voy a necesitar una investigación exploratoria porque ya tengo la certeza. Entonces, la investigación causal y descriptiva ya nos va a indicar los recursos y acciones a seguir. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar ya esta investigación? Primero, vamos a recolectar los datos primarios o secundarios o mediante una investigación exploratoria. Luego vamos a realizar el diseño muestral, que eso vamos a ver en la próxima clase, o tal vez el experimento o encuesta o la técnica que usemos para recolectar información. Luego hacemos el análisis de esa información, podemos utilizar técnicas estadísticas o análisis cuantitativos. Ahí tenemos un ejemplo que es una regresión lineal con los datos que podamos obtener. Entonces depende igual de cuál va a ser los datos que tenemos y cuáles son los objetivos de la investigación. Entonces, luego de hacer el análisis matemático, plasmamos todos esos resultados en un informe. Podemos hacer uso de simulaciones igual para poder presentar este informe y los resultados que hayamos obtenido con la investigación. Sobre todo, recordemos que la investigación de mercados viene a ser una herramienta de toma de decisión, y esta herramienta de toma de decisión tiene que ser totalmente sustentada, pues está en juego el éxito o el fracaso de la empresa o del producto o de lo que hayamos estado investigando. Entonces, aparte de ser una herramienta muy importante, muy valiosa, tiene que ser tratada como tal, ¿no? Porque las decisiones que se toman sobre esta investigación o sobre los resultados también son muy relevantes e implica el riesgo o bueno, más bien el fracaso o el éxito de la empresa o del negocio que se está proponiendo o que se está investigando. Usualmente la investigación de mercado se usa para nuevos proyectos, para nuevas empresas, para lanzar alguna idea innovadora, pero también, como habíamos visto en el principio, también para investigar casos, yo que sé, de clima laboral, de análisis financiero, incluso, entonces, o disponibilidad de recursos. Entonces, son muchos las aristas que podemos tocar con la investigación. Sin embargo, lo más usado es cuando tenemos una nueva idea de negocios o queremos innovar con algo y buscamos obtener ganancias de esa idea, ¿no? Entonces, por eso es que la investigación debe ser tomada muy en serio y los resultados, sobre todo en la recolección de datos, que nos va a dar los resultados de qué es lo que debemos hacer con nuestra idea. Ya, entonces, esto ya es la siguiente clase. Esa es la materia de hoy. Entonces, preguntas al respecto. Mucha de esta materia que hemos visto hoy está constando en las evaluaciones. Entonces, ustedes sí deben revisar todo el material que está en la plataforma, tanto de lecturas, videos, las diapositivas y las clases para que puedan solventar el examen, ¿no? Este tipo de investigaciones, hay bastante información y puede haber bastantes preguntas también en el examen. Entonces, pregunten, aprovechen y pregunten. Recuerden que este es el espacio que ustedes tienen para solventar dudas y que quede claro todo. Profe, una consulta. Claro, dígame.
Eh, de repente nos van a dar cuestionario de la materia No, para el día del examen. no, no hay cuestionario. Por eso está la plataforma y todo está en función de la plataforma. Entonces tienen que revisar y asistir a las clases y preguntar si es que hay dudas. Buenas noches, profesora. Una pregunta. Entonces, el examen final que está en esta materia, todo se basa en lo que está, está subido a la plataforma. Sí, Aparte con correcto. todos los repasos de las clases que nos da todos los días. O sea, como todas estas Exacto, noches que tenemos clase en viva, sobre eso se va a tratar el examen final. correcto. O sea, no hay para ningún otro lado coger, solo nos enfocamos en lo que está en la plataforma y lo que nos está dictando usted en estos momentos. Sí, eso es el Ah, examen. Si usted, y ah, de hecho en todas las materias y el sentido de la educación en línea precisamente es eso, ¿no? bueno, eso Eh, pasó con las materias que validamos anteriormente, con la otra materia, todo lo que estaba en la plataforma y sobre eso se validaban las materias. ajá, sí, en este caso también no es la excepción. Es así mismo. Ok, listo, gracias. ¿Ya? Así que aprovechen, chicos. Para la próxima clase ya vamos a ver el tema de diseño muestral. Vamos a ver cómo calcular la muestra, la más común. Y vamos a ver la materia de los tipos de muestreos. Y ahí ya podemos solventar preguntas de la tarea, de la nota 2 de la tarea 1, ¿no? Entonces revisen la tarea y lo que no, más bien traigan preguntas para aclarar. Igual en la próxima clase vamos a ver de qué se trata la nota y vamos a ir solventando. Incluso para que ustedes puedan resolver con facilidad la tarea que está en la plataforma. Ok, listo. Aquí no tenemos clases hasta el día viernes, sería viernes 6. Exacto, la siguiente clase es el 6. Una pregunta, licenciada. ¿Por qué el día 2 teníamos clase y nos suspendieron sin previo aviso las clases y nos pasaron para el día 3? Sí, hubo un inconveniente en la coordinación con las materias, entonces por eso se aplazó para el día siguiente. Ah, y así pues que lo cambiaron sin previo aviso. O sea, estaban esperando clase y al rato de la hora no, nunca modificaron y se cambió para la fecha 3. Pero bueno, ya pasó. Ujú. Ok, listo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Jorge, dígame. Soy el estudiante de Valencia, sino que estoy ahorita a través de la computadora portátil del compañero Jorge, Ah, ya. ya que no puedo ingresar a mi plataforma porque no puedo, no sé por qué no puedo ingresar y no me han habilitado y tengo ese inconveniente. Bueno, en ese caso sí le recomiendo póngase en contacto con soporte técnico para que le solventen el ingreso a la plataforma, el inconveniente que tenga. Sí, porque tengo este inconveniente y usted sabe que, como lo dijo el compañero ahorita que acabo de decir, que teníamos la clase el día 2 y de la noche a la mañana el 3 y ya todo está como estaba planificado, como no tuvimos una reunión con días anteriores y quedó todo de acuerdo, comunicado de cuándo iba a ser el 2, el 4, el 6, el 10, el 12 y de la noche a la mañana cambian. Le recuerdo, licenciado, que uno también se planifica y creo que todos los compañeros que estamos en este instituto queremos sacar este título. Creo que también nosotros creo que nos planificamos para poder obtener y poder escuchar la clase y así poder sacar muy bien en los exámenes. Y también hablaron en la reunión anterior
de que los exámenes y aquí todos los docentes, digámoslo en este caso, iban a hacer los exámenes como se lo están llevando las escuelas, los colegios con cuestionarios. Y usted ahorita un compañero le preguntó y usted indica que no va a haber cuestionario y todo en base a lo que nos está, a lo que nos está dando y a lo que nos va a seguir dando. Y eso fue lo que se argumentó en la reunión pasada. Los compañeros que están escuchando en estos momentos, creo que también escucharon eso con el licenciado que tuvimos la reunión pasada. Pero no, realmente no hay preocupación de que no exista cuestionario. Hay una clase, una última clase que es de repaso. Yo ahí les menciono las preguntas, ahí vamos a hacer un repaso que es mucho más eficiente que un cuestionario. Entonces, aparte, recordemos que esta metodología de estudio es 50% el instituto, 50% el alumno, ¿sí? Entonces, es responsabilidad de ustedes revisar precisamente la plataforma, estudiar, traer preguntas, investigar si es que es necesario algo adicional, pero yo al menos no tengo la disposición de entregar cuestionarios. No tengo tampoco el cuestionario para poder enviarles. Entonces, sin embargo, yo sí lo que les ofrezco, bueno, primero la primera descoordinación que hubo en las clases, del primer día, de eso no se preocupen, yo les voy a poner asistencia, la clase está grabada y va a estar subida en la plataforma, entonces a los que no pudieron asistir van a poder ver lo que lo que se revisó en la clase anterior. Entonces con eso digamos que estamos algo recompensados, ¿sí? En la parte del cuestionario, como les decía, lo que sí yo les ofrezco incluso en la última clase es hacer el repaso, pero ya depende de ustedes mucho el interés que le pongan, las preguntas que tengan, si es que todo queda claro, por mí mucho mejor, pero esa es la metodología y como les digo, yo no puedo entregar cuestionarios que no los tengo exactamente, ¿no? No, está muy bien de su parte, licenciado, lo que te está comunicando, pero por eso vuelvo y repito, el licenciado en la reunión anterior creo que quedó muy bien en claro y toditos los compañeros que estábamos en la reunión preguntamos. Segundo, usted sabe que todos no podemos tener una portátil, una computadora. Mire que como usted lo indica, el interés, si no hubiera interés de parte de todos nosotros, mire, no me fuera importado no venir a escuchar la clase, a pesar de que no sé qué problema o inconveniente hubo en mi plataforma. Pero bueno, como usted lo indica, ya vamos a tener contacto para ver qué me comunica. Eso era mi inquietud, licenciada, y sí, sí se está entendiendo lo que la clase. Ya, listo. Entonces, Licenciada, o sea, no se preocupen del cuestionario. Miren, todo lo que estamos viendo, todo va a estar ahí en la plataforma. Todo en el examen. Entonces, igual, en el último repaso vamos a volver a repasar los temas ya puntuales, centralizados para el examen, ¿no? Entonces, no le pongan susto. Realmente es una materia bastante asimilable y sencilla. Una licenciada, buenas consulta, noches. licenciada. Sí, dígame quién me estaba hablando, Messner, creo. Sí, Messner Alcibar. Exacto, No. Sí. dígame. A ver, el examen final, eso lo suben un día antes a la plataforma para el examen, pero usted lo han formulado el examen, no lo que tiene que resolverlo. A ver, existe un banco de preguntas que se trabaja con varios docentes, ¿no? Entonces, Claro. la parte tecnológica, no sé en qué momento lo sube o lo activa. Yo no subo el examen, lo realiza el instituto junto con el área de tecnologías. Entonces, Pero ¿en qué por eso le digo, la momento? pregunta es, ¿ustedes elaboran
ustedes elaboran el cuestionario para el examen final y ustedes lo que le entregan y ellos lo suben nada más. O sea, ya existe de hecho un banco de preguntas preelaborado de la materia entre varios docentes, ¿no? No soy solo yo. Entonces es un banco amplio que responde a toda la información que está en la plataforma. Mi estimada, muy buenas noches. Sí, bueno. Muchísimas gracias por sacarnos de las dudas, ¿no? Lo que acabo de escuchar con mis compañeros sobre los cuestionarios. Es como usted indica, ¿no? Hay unas preguntas elaboradas, etcétera, etcétera. Pero sí sería muy bueno para que los compañeros, el personal que está en las clases, se pueda guiar. Acuérdense que, claro, yo sé que modalidad online, etcétera, etcétera, pero yo le decía al ingeniero que todos los institutos, Católica, UTPL, etcétera, etcétera, dan cuestionarios, 30, 40 preguntas, de las cuales obviamente se va a basar el examen. No decimos que nos den el examen, sino algo para guiarnos, porque como Por usted eso, sabe, precisamente, es que eso les digo, la guía es la última clase de la materia, ustedes pueden ver, ahí dice repaso. Ahí van a tener ustedes la guía para el examen. ok, ¿solo en su materia o así en todas las materias? Realmente no sé cómo manejan los otros docentes, entiendo que es la misma metodología. Al menos yo en las materias que he dado, siempre tengo un último día donde está el repaso y en ese repaso revisamos los temas puntuales ya para el examen. Y la guía, ¿no? Que usted Ok, me estaba mencionando. listo, muchísimas gracias, mi estimada. Ya, Licenciada, buenas noches. buenas noches. Una acotación con respecto a lo que están diciendo los compañeros. Lo que pasa es que, o el inconveniente es el siguiente con respecto a que no se dé cuestionario para poder elaborar el examen. De que en el examen, no sé si me pasó a mí, bueno, no solo me pasó a mí, porque la vez pasada, la reunión pasada, una compañera también dio este punto de vista sobre que en el examen hubieron preguntas mal elaboradas que inclusive se podría decir que no había la información en la diapositiva relacionada a la pregunta que se dio en el examen. En mi caso, reprobé la materia. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo nosotros nos basamos para poder decir esta pregunta no está relacionada a la información que se me está brindando, si no hay un cuestionario en el cual yo pueda demostrar lo que estoy diciendo? Como les acabo de decir, al menos en esta materia, yo les doy la certeza de que es en función de la información que está en la plataforma. No puedo responder por las otras materias, no he participado en otras materias que hayan ustedes tomado, pero en esta materia va a estar en función de la plataforma. No va a haber ese caso. Están revisadas y contra revisadas las preguntas. Ya, a ver, no recuerdo el nombre. El señor Lucero, Lucero nos dijo que podíamos hacer un reclamo, una reclamación acerca del tema que le estoy diciendo, pero creo yo que yo llamaría o iría a reclamar. ¿Con qué? ¿Con qué pruebas reclamo yo? Si no tengo en qué basarme Usted para yo puede, decir, a ¿sabe ver, qué? en ese caso, usted podría hacer una captura de pantalla de la pregunta que usted considera que está mal formulada. Y en función de eso, decir, a ver, mire, esta pregunta no está en la plataforma, nunca mencionaron este tema, nunca tocamos este tema y por eso hago el reclamo. Eso Ya. yo les recomiendo que podría hacer. Ahora, otra cosa, como dijo el compañero que habló anteriormente, que me antecedió en la palabra, sí sería o es necesario un cuestionario. Así sea un cuestionario de 100 preguntas, 80 preguntas, pero yo sé que yo me estudio esas 80 preguntas y no voy a estar esperanzado en buscar la respuesta o en yo acordarme de un universo de 500, 400 diapositivas como pasó en la validación, que es demasiado. Entonces sí se debería considerar esa parte. No sé qué malas experiencias habrán tenido porque
hasta donde me han conversado los compañeros de los cursos anteriores, sí les daban cuestionarios. Entonces, Realmente, como le menciono, yo no tengo esa disposición de hacerlo, no tengo el cuestionario tampoco. Sin embargo, voy a hablar con Giovanni y le voy a preguntar si me pueden compartir el cuestionario y podemos compartir el cuestionario, ¿sí? Mi solamente era eso, compromiso, como licenciada. les digo, es que el cuestionario y el examen esté en función de la plataforma. Ustedes asisten a las clases, van a tener temas muy puntuales, específicos, conceptos bastante claros y en la última clase vamos a tener el repaso. Entonces, ese es mi compromiso y es lo que yo les puedo ofrecer. Voy a hablar con Giovanni si es que existe esa disposición. Yo les comentaré en estos días cuando yo tenga una respuesta de él. Voy a hablar que ustedes están insistiendo y que han hablado con él acerca de un cuestionario. Muchísimas gracias, mi estimada. Licenciada, una última pregunta. ¿Las clases desde cuándo las suben para poderlas repasar nuevamente? Los que usted graba las clases. Bueno, hasta mañana yo ya les puedo subir las dos clases que tuvimos ayer y ahora. Ah, sí, porque es bueno que las suba para poderlas repasar y estar Sí. pendiente más de... Sí, hasta Igual. mañana les ofrezco ya subir. Cuando tengas tiempo. Ok, listo, cuando gracias. tengas tiempo, ahí la buscas. No. Licenciada. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta en cuestión de las tareas. ¿Esas tareas se las hace a mano o específicamente en la computadora y ahí se las sube al PDF como indica ahí en la plataforma? Hay tareas que no pueden subirlas a mano porque son en un formato Excel, por ejemplo. A menos que ustedes quieran aplicar la fórmula a mano y no hay inconvenientes. Yo no tengo inconveniente en revisar tareas a mano, escaneados y que ustedes lo suban. No tengo inconveniente. Ok, muchas gracias. Esa era la duda que tenía. Ya. Licenciada, buenas noches. Si respecto a las tareas, como le indicaba el compañero, si tenemos alguna pregunta, alguna duda, ¿a quién podemos recurrir? ¿A usted? Si tienen una preguntas de las tareas, claro, a mí, pero yo ayer les había mencionado que todas las preguntas de las tareas es en las clases. Entonces, por ejemplo, hoy estamos ya completando la hora. Si necesitamos pasarnos sobre preguntas de las tareas, nos pasamos. Ya, ok. Como usted lo indicaba, el día de ayer no pude estar escuchando lo que es la clase y hoy día tuve que recurrir acá con el compañero, entonces no hay inconveniente ahí, ¿no? Sí, no hay inconveniente. Ok, licenciada, muy amable. Ya. Listo, entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que ya no hay ninguna más pregunta, licenciada. Yo creo que ya podemos salir de la clase, porque yo creo que ya termina, porque nadie más creo que tenga alguna pregunta. Listo, entonces nos vemos el día viernes. En la próxima clase, por favor, revisen la tarea 2 para que podamos solventar cualquier duda. Ok, licenciada, gracias. Hasta el viernes. Una buena noche, gracias a todos.